La mañana en que México despertó con la noticia que nadie quería escuchar, el país entero sintió un golpe que no avisó. Era como si algo hubiera cambiado en el aire incluso antes de que las palabras se hicieran oficiales. La muerte de Eduardo Manzano no fue simplemente el anuncio de la partida de un artista, fue la confirmación de que algo íntimo y casi personal se rompía en la memoria colectiva. Mientras los titulares comenzaban a replicar la noticia, hubo una sensación de incredulidad que se extendió por cientos de hogares, como si la mente se negara a aceptar que ese hombre que había hecho reír a niños, padres y abuelos durante 5 décadas ya no estaba en este mundo. Pero lo más sorprendente no fue el impacto inmediato, sino lo que ocurrió horas después, cuando miles de personas regresaron a revisar la última publicación de su hijo. Aquella fotografía que parecía un gesto inocente, un retrato familiar sencillo, casi doméstico, adquirió de repente un significado completamente distinto. La mirada perdida pero dulce de Eduardo, la postura ligeramente inclinada como si su cuerpo ya supiera lo que su familia aún se negaba a aceptar, y la expresión solemne de quienes lo rodeaban se convirtieron en un mensaje silencioso. No fue una premonición explícita, pero sí un último abrazo, una despedida sin palabras. El país miró esa foto con una mezcla de nostalgia y desasosiego, entendiendo que la familia había vivido un momento que ya cargaba el peso del final. Las redes, que pocas veces se ponen de acuerdo, coincidieron en una frase que se repitió sin cesar: "Este sí me dolió". Y el dolor tenía sentido. Eduardo no era un influencer moderno ni un actor de moda, era un pilar invisible de la vida cotidiana. Era la voz que acompañó a generaciones enteras, el rostro que se volvió refugio en tiempos difíciles, el hombre que hacía que incluso los hogares más humildes se llenaran de risas. Su humor no dependía de groserías, ni de escándalos, ni de burlas crueles. Era un humor de tiempos más simples, más humanos, más cálidos. Por eso su muerte resonó como resuena la caída de un abuelo nacional. No duele solo la ausencia, duele lo que representa. Y sin embargo, detrás de la tristeza pública había una historia privada mucho más compleja. En sus últimos años, Eduardo enfrentó una fragilidad que pocos conocían. La enfermedad progresiva apagaba su cuerpo, pero el desgaste emocional fue igual de profundo. Había días en los que la memoria se le escapaba, otros en los que el cansancio le impedía levantarse, y momentos en los que la confusión lo hacía vulnerable a influencias externas. En esa etapa surgieron tensiones familiares silenciosas, preocupaciones que los hijos compartían en privado y decisiones que la esposa trataba de manejar con dignidad. La parte más dolorosa es que, mientras la familia intentaba protegerlo, entró en su vida una figura que marcaría su despedida con una sombra inesperada, una mujer joven cuya cercanía levantó sospechas, comentarios y alertas que pocos quisieron hacer públicas. No se trató de un escándalo a la luz del día, sino de un capítulo silencioso que afectó profundamente los últimos meses del actor. Ese hilo aparecería más adelante en la historia, pero su presencia ya comenzaba a sentirse en aquellos momentos. Lo más conmovedor es que, aun con ese panorama delicado, Eduardo mantuvo una nobleza intacta. Quienes lo visitaron en sus últimos días comentan que su mirada seguía siendo tierna, que intentaba bromear aunque ya no tuviera fuerzas, que preguntaba por el público como si aún debiera regresar a grabar al día siguiente. Esas pequeñas chispas de humanidad hicieron que su partida fuera aún más devastadora. Porque no se fue un comediante, se fue un hombre bueno, un creador de alegría, un símbolo de una época que ya no volverá. Este capítulo es apenas la puerta de entrada a una historia mucho más grande, una historia que abarca gloria, dolor, renacimientos, rupturas, traiciones, reconciliaciones y silencios. Para entender quién fue Eduardo Manzano hay que caminar por cada una de esas etapas con la luz de lo que dejó en la cultura, pero también con la honestidad de lo que vivió en su intimidad. Hablar del origen de Eduardo Manzano es viajar a un México completamente distinto. Era un país donde las familias se reunían frente a una televisión de bulbos que tardaba en encender, donde los domingos sabían a pan dulce y café, donde los niños jugaban en la calle y regresaban corriendo cuando comenzaba su programa favorito. En medio de ese contexto, la comedia no era solo entretenimiento, era una forma de escapar de la dureza de la vida cotidiana, un recordatorio de que siempre había espacio para sonreír incluso en medio de las dificultades económicas o sociales. Eduardo entendió todo eso desde muy joven. No era simplemente un actor, era un observador de la gente. Miraba los gestos exagerados de los vecinos, las conversaciones en los mercados, los rezongos en los camiones, las voces particulares de los hombres que llegaban cansados del trabajo.
Cada uno de esos detalles se convirtió en material que más tarde transformaría en personajes icónicos. Cuando conoció a Enrique Cuenca, surgió una química profesional que parecía escrita por la suerte, dos mentes distintas, pero complementarias, dos talentos que se amplificaban mutuamente. El nacimiento de los polivoces no fue un accidente afortunado sino una construcción meticulosa. Ensayaban hasta que la voz encajara con el personaje, repetían gestos frente al espejo hasta que fueran divertidos incluso sin sonido. Estructuraban cada sketch como si fuera una pequeña obra de teatro donde el ritmo tenía que ser exacto. Eduardo, en particular, desarrolló una habilidad camaleónica para cambiar de personaje en segundos, un don que sorprendía incluso a otros comediantes. Su cuerpo se transformaba, su postura se arqueaba, su mirada adoptaba matices completamente distintos. La televisión los convirtió en gigantes. No existía familia en México que no hablara de ellos. Los personajes trascendieron la pantalla, se volvieron frases comunes en conversaciones, imitaciones en fiestas, parte del lenguaje popular. Y algo aún más sorprendente ocurrió, su éxito cruzó fronteras. En países como Venezuela, Perú, Colombia y Chile, los polivoces eran tan conocidos como en México. Su humor era universal, no necesitaba contexto político ni referencias locales. Representaban la esencia misma de la vida latinoamericana, personajes exagerados, sí, pero profundamente reconocibles. Sin embargo, el éxito tiene un precio. La presión por innovar cada semana comenzó a desgastar la relación entre Eduardo y Cuenca. Mientras el público reía, ellos enfrentaban discusiones creativas, diferencias de visión y un cansancio acumulado que nadie veía. La perfección se volvió una trampa. Cada sketch debía superar al anterior. Cada personaje debía ser memorable. El estrés los empujaba a trabajar sin descanso. Y cuando uno quiso pausar, el otro sintió que estaba frenando una maquinaria que no podía detenerse. Lo que comenzó como una breve separación terminó en una ruptura definitiva. El país lo lamentó como si se hubiera disuelto una familia. Las teorías fueron muchas: problemas personales, pleitos de pareja, desacuerdos por dinero. Lo cierto es que la separación dejó una herida emocional en Eduardo que tardaría años en cerrar. Perdió no solo a un compañero de trabajo, sino a su otra mitad artística, a la persona que entendía su lenguaje creativo sin necesidad de palabras. Pero incluso con esa ruptura, Eduardo nunca perdió su esencia. Su disciplina se mantuvo intacta y, aunque el brillo de la época dorada parecía distante, él continuó trabajando con humildad. Lo que pocos sabían es que, detrás de esa humildad, había un dolor profundo por lo que había perdido y un miedo real a no poder reinventarse en un mundo que comenzaba a cambiar rápidamente. La vida después de los polivoces fue una montaña rusa emocional para Eduardo. La industria del entretenimiento es feroz y pocas veces muestra lealtad. De un día para otro, los ejecutivos comenzaron a buscar nuevos rostros, nuevas propuestas, nuevos estilos de humor. Eduardo se encontró en un terreno incierto, seguía siendo respetado, pero ya no era indispensable para las televisoras. Sus apariciones se volvieron esporádicas, sus papeles menos protagónicos, sus oportunidades más limitadas. Aún así, él nunca dejó de trabajar. Volvió a los estudios pequeños, a los programas donde se improvisaba con recursos reducidos, a las producciones donde el presupuesto alcanzaba apenas para lo básico. Lo hacía sin quejarse, consciente de que su talento seguía vivo, aunque la industria no supiera dónde colocarlo en esa nueva era. Muchas figuras de su generación se retiraron silenciosamente ante la falta de ofertas. Eduardo no. Él se adaptó, incluso cuando no era fácil hacerlo. En medio de esa adaptación ocurrió uno de los episodios más traumáticos de su vida. El asalto de 1998 marcó un antes y un después. Aquella noche, mientras cenaba con su esposa, la violencia irrumpió de forma inesperada. En cuestión de segundos, la situación se volvió caótica. Los ladrones entraron armados, exigiendo pertenencias. Eduardo, con ese instinto protector que siempre lo caracterizó, intentó proteger a su esposa. Ese movimiento provocó que uno de los atacantes disparara. El sonido del bala rompió no solo el silencio del restaurante, sino la idea que él tenía de su propia invulnerabilidad. La herida física sanó con el tiempo, pero la emocional quedó grabada para siempre. Después del incidente, se volvió más introspectivo. La experiencia lo obligó a replantearse aspectos de su vida, a cuidar más a su familia, a valorar cada momento en el escenario. Pero también lo volvió más humano, más consciente de la fragilidad que acompaña a todos, incluso a los que parecen gigantes.
Durante esos años difíciles, su relación familiar tomó matices complejos. Sus hijos crecían con visiones distintas de su padre. Algunos lo admiraban profundamente, otros resentían su ausencia durante los años de éxito. La paternidad, para él, había sido un camino accidentado donde el trabajo ocupó demasiado espacio. Y aunque intentó corregirlo con el tiempo, las heridas tardaron en sanar. Su segundo matrimonio le trajo estabilidad emocional, pero también nuevas responsabilidades que requerían tiempo y energía. Cuando parecía que la industria lo había dejado atrás, llegó el renacimiento más inesperado de su carrera. Una familia de 10 lo devolvió al corazón del país, pero no desde la nostalgia, sino desde un amor completamente nuevo. Su personaje no dependía de los polivoces, no era una réplica del pasado. Era una creación moderna que conectó con un público joven que jamás lo había visto antes. Eduardo resurgió con una fuerza que sorprendió a todos. Su humor seguía siendo impecable. Su presencia llenaba la pantalla. Su carisma no había envejecido ni un día. Pero mientras el país celebraba este regreso luminoso, el lado oscuro de su vida personal comenzaba a intensificarse. La enfermedad avanzaba lentamente. El cansancio era evidente. Y alrededor de su vulnerabilidad comenzaron a aparecer figuras que no siempre tenían buenas intenciones. Ese contexto sería clave para comprender lo que vendría más adelante. La presencia de la mujer joven que entró a su vida durante sus últimos años es un capítulo que la familia preferiría no revivir, pero que inevitablemente forma parte de esta historia. Su llegada fue repentina. Nadie la conocía. Nadie sabía exactamente quién la había presentado. Lo que sí sabían es que apareció justo cuando Eduardo comenzaba a perder fuerza, cuando la enfermedad lo hacía más dependiente, más confiado, más susceptible a gestos de aparente cariño. Al principio, su proximidad parecía una ayuda. Era atenta, amable, servicial. Se mostraba preocupada por él y parecía acompañarlo en momentos donde la familia no estaba presente por compromisos laborales o responsabilidades personales. Pero esa imagen de apoyo comenzó a desvanecerse a través de detalles sutiles. Pedía favores económicos que no tenían justificación, hacía comentarios que parecían diseñados para aislar a Eduardo de quienes lo conocían de toda la vida, se ofrecía para manejar asuntos que antes resolvía la familia. Su comportamiento estaba lleno de señales que, en un hombre sano, habrían levantado alarmas inmediatas. Pero Eduardo, en su estado de fragilidad, veía lo que siempre había visto en la gente, lo bueno. Sus hijos comenzaron a notar incongruencias. Había momentos donde ella parecía cuidar más de su propia imagen que de Eduardo. Llegaba cuando sabía que habría gente importante alrededor. Evitaba compromisos donde se requería esfuerzo real. Hacía comentarios ambiguos que dejaban dudas sobre sus intenciones. La esposa de Eduardo también desconfiaba de ella. No por celos, sino por intuición. Esa intuición que las mujeres tienen cuando algo no encaja. La situación se volvió más tensa cuando algunos compañeros del medio comenzaron a comentar que la joven presumía cercanía con el actor en lugares donde era evidente que buscaba atención o beneficio personal. Algunos incluso mencionaron que ella hablaba en su nombre sin autorización, aprovechando su fragilidad para obtener favores. Todo esto ocurría mientras Eduardo se debilitaba cada vez más. Y entonces llegó el momento decisivo. Cuando la salud de Eduardo se deterioró al punto de necesitar asistencia constante, cuando los médicos advirtieron que el final estaba cerca, cuando la familia se turnaba para estar con él día y noche, la mujer desapareció. No hubo despedida, no hubo mensaje, no hubo intento de acompañar a la familia. Simplemente se fue. Como si nunca hubiera estado ahí. Como si su interés ya no existiera porque ya no había nada que sacar. Esa ausencia confirmó todo lo que la familia temía. Fue un golpe doloroso, no porque perdieran a alguien importante, sino porque se dieron cuenta de que Eduardo, en su nobleza inmensa, había sido vulnerable a una manipulación emocional que él mismo probablemente nunca quiso aceptar. Cuando alguien tan bueno confía en la persona equivocada, duele más la idea que la acción. La familia decidió no hacer de esto un escándalo, pero sí quedó tatuado como uno de los capítulos más amargos de su despedida. Cuando llegó el día final, el silencio en la casa fue distinto a cualquier silencio anterior. No era silencio de miedo, ni de incertidumbre, sino un silencio de aceptación. Eduardo estaba rodeado por quienes realmente lo amaban. Su esposa sostenía su mano, sus hijos estaban ahí, cada uno lidiando con sus recuerdos, con sus culpas, con sus despedidas internas. Los médicos habían sido claros, el cuerpo estaba cansado, la lucha estaba llegando a su fin. No habría dolor, solo un lento desprendimiento de la vida.
Su hijo fue quien escribió la frase que inmortalizó ese momento: el escenario de la vida ha bajado el telón. Fueron palabras que no solo anunciaron el final, sino que encapsularon toda la grandeza de su padre. Eduardo fue un hombre que vivió para los escenarios, que entregó su alma a la comedia, que convirtió la risa en un acto de amor. Su partida cerró una historia que ya era leyenda. Cuando la noticia se hizo pública, el país reaccionó como reacciona cuando pierde a una figura que parecía eterna. Las redes se inundaron con videos antiguos, fragmentos de sketches, escenas de una familia de 10, entrevistas de los años dorados. Cada clip era una cápsula del tiempo que recordaba lo que él representaba. Niños que nunca lo vieron en televisión abierta lo conocieron gracias a esos videos virales. Abuelos que crecieron con sus personajes lloraron como si hubieran perdido a un miembro de la familia. Esa mezcla de nostalgia y gratitud construyó uno de los homenajes espontáneos más hermosos que un artista puede recibir. Pero lo más conmovedor ocurrió en privado. La familia se abrazó en un duelo íntimo, recordando los momentos buenos, los difíciles, los errores, los aciertos. No fue una despedida amarga. Fue una despedida completa. Eduardo se fue sabiendo que había amado y había sido amado. Se fue sabiendo que su legado estaba asegurado no solo en la televisión, sino en la memoria emocional de un país entero. Su legado no se mide en premios ni en récords, sino en el impacto cultural que dejó. Sus personajes aún viven en frases cotidianas, en imitaciones improvisadas, en la comedia mexicana que sigue inspirándose en su estilo. Dejó una escuela de humor que no necesita explicarse, basta con sentirla. Su risa trascendió generaciones, fronteras y formatos. Y aunque ya no esté, sigue vivo en cada carcajada que provocó, en cada hogar que alegró, en cada niño que creció imitándolo sin saber que estaba imitando a un genio. Este es el verdadero Eduardo Manzano, un hombre que no murió el día que dejó de respirar, sino un hombre cuya vida continúa cada vez que alguien recuerda a uno de sus personajes o repite una de sus frases. Él es, y será siempre, parte del alma de México.